Bien, hola. En el video anterior comentamos acerca del formalismo hamiltoniano y lo utilizamos para resolver un problema de diseño de control óptimo para, para un sistema de segundo orden utilizando MATLAB y Simulink. Y comentamos que en este video se iba a hacer el mismo diseño, pero suponiendo que es desconocido el tiempo final, es decir, intentando optimizar para que el tiempo final minimice el valor del costo o el valor de la función de desempeño, del funcional de desempeño. Entonces, bueno, tenemos el mismo problema que habíamos comentado. Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden que está dada por dos ecuaciones diferenciales, como se muestran aquí, de primer orden no lineal. Y tenemos el índice de desempeño. Ahora el índice de desempeño va entre 0 y un tiempo desconocido. Entonces, las condiciones finales no están dadas para 1, están dadas para ese valor de tiempo final que es desconocido y siguen siendo 2 y 3. Bueno, habíamos comentado también cómo calcular y cómo se había calculado H, cómo se había calculado U, cómo se había calculado las ecuaciones de estado y las ecuaciones de los coestados. Pero ahora, como el problema tiene el tiempo final libre, debemos elegir y debemos considerar las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son aquellas que se obtienen cuando el hamiltoniano se iguala a 0 evaluándolo en el tiempo final. Es decir, si evalúan el hamiltoniano en el tiempo final y eso lo igualan a 0, eso da la condición de frontera para este caso en particular. Para cada uno de los casos posibles que uno pueda conseguirse, existe una forma de plantear la condición de frontera. En este caso, lo que deberíamos hacer es primero sustituir U aquí, o sea, en vez de escribir menos lambda 2 aquí, y bueno, sabemos que x1, x2, perdón, también habría que sustituir u en este término. Sabemos que x1, x2 y lambda 1 y lambda 2, todos dependen del tiempo. Entonces, cada uno de ellos habría que escribirlos dependientes del tiempo. Habría que escribir 2x1 al cuadrado evaluado en tf, y x2 al cuadrado evaluado en tf, y u, que es menos lambda 2, o sea, menos lambda 2 al cuadrado evaluado en tf, y así para cada uno de los términos. Cuando uno escribe eso, se obtiene la ecuación que está aquí abajo, que bueno, es un poquito grande, entonces no cabe en la pantalla por la forma como estoy mostrando el documento. Y esa ecuación hay que ahora colocarla en el modelo que vamos a resolver. Para trabajar con un sistema como el que estamos describiendo, le elaboré una plantilla, es parecida a la plantilla que mostré en el ejemplo anterior. Esa plantilla se llama numérico caso 4. Entonces, bueno, se indica en el título que esto es un problema con tiempo final libre y estado final conocido. Igual que el problema anterior que mencioné, este archivo está formado de tres funciones. La primera, que es la función base, y las otras dos, que son las funciones de soporte o las subfunciones. Luego hay que modificar cada una de las secciones de acuerdo a la información que está relacionada con el problema. Vamos a empezar entonces haciendo las modificaciones adecuadas para este caso, que es en el caso del tiempo final desconocido. Entonces tenemos que iniciar colocando las condiciones iniciales con las que se están trabajando, son 0, 0, y las condiciones finales, que son 2 y 3. Luego tenemos que suponer un valor del tiempo final. Bueno, pues un método numérico, para poder hacer un cálculo es necesario tener una aproximación inicial que, bueno, puede ser desconocida. Pudimos haber usado 1, que era el valor que habíamos tomado en el caso anterior, pero en este problema estoy utilizando 5. Aquí está implementado el shooting method, el método de disparo o el método de puntería. Y bueno, tenemos que ubicar todas las secciones que hay que modificar. Convenientemente, para este problema también U se calcula utilizando menos lambda 2, que ya lo tenemos indicado en el programa. Entonces no habría que hacer ninguna otra modificación en el programa, en la función que es básica para este problema. Lo segundo que deberíamos hacer, había olvidado, lo primero que debimos haber empezado haciendo era guardar este archivo con otro nombre. Vamos a ponerle un nombre a este ejemplo. Lo voy a llamar ejemplo numérico
y le voy a llamar caso 4 para indicar que me estoy refiriendo al tiempo final libre, y le voy a llamar también B2. Y una vez que haga esa modificación, yo voy a guardarlo con otro nombre. El nombre que voy a utilizar tiene que ser exactamente el mismo nombre que elegí. Tiene que ser exactamente este nombre porque si no el programa no va a correr de forma adecuada. Entonces, para que sea el mismo nombre, bueno, elegimos ese nombre. Y una vez que tenemos el documento con el nombre adecuado, procedemos a hacer las modificaciones. Bueno, voy a expandir la segunda sección. Cuando expando la segunda sección, aquí se indica que hay que modificar la segunda sección. La segunda sección es un poco más compleja que en el caso anterior, pero ahora necesitamos la condición. Lo que me refiero ahorita como condición es a la condición de frontera que es necesaria para resolver el problema. Sin la condición de frontera no se puede resolver el problema. Entonces vamos a colocar la condición. Como la condición de frontera es un poco larga, yo la tengo ya prescrita. Yo la tengo escrita en otro documento y la voy a pegar aquí. Entonces, bueno, la condición de frontera aquí la escribí ligeramente diferente. O sea, utilicé los mismos términos pero con otros signos, pero que es consistente al mismo problema. O sea, tomé la misma solución y escribí otros términos, lo reordené. Digamos, por ejemplo, el primer término que aparece es lambda en el tiempo final, lambda 1 evaluado en el tiempo final multiplicado por x2 evaluado en el tiempo final. Vean que ese es este término. Y así, cada uno de los términos es una forma reescrita de la expresión de la condición de frontera que debemos considerar. Luego, aquí no hay ninguna otra sección que modificar en este bloque número 2 o en esta sección número 2. Vamos a la sección número 3. En la sección número 3 lo que debemos colocar son las ecuaciones diferenciales. Bastante sencillo. Y en la sección donde dice ecuaciones diferenciales. Voy a tomar las ecuaciones diferenciales que utilizamos en el programa del video pasado y voy a colocar esas mismas ecuaciones diferenciales en este programa que estamos elaborando ahora. Entonces voy a colocar directamente las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales no pueden cambiar. Vean que la condición de frontera no afecta a cómo fueron deducidas las ecuaciones de los estados ni las ecuaciones de los coestados. Por lo tanto, las ecuaciones diferenciales que describen este problema no han cambiado en ningún momento. Entonces, guardamos este programa. Recuerden, para ejecutar el programa, lo que vamos a hacer es tomar el nombre de la función, sin la palabra function, de la sección base. Luego vamos a la pantalla principal de MATLAB, pegamos ese texto y lo ejecutamos. Entonces MATLAB va a resolver este problema, va a dar los valores de t, u y v y va a entregar una gráfica como esta para este problema. Ven que el tiempo es como 4 algo, ya vamos a saber qué valor es. No es 1. El problema no podía, cuando se resuelve hasta 1 no produce el mínimo del valor de j. Pero las respuestas, bueno, son similares a las que habíamos visto en el video anterior. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos investigar? Necesitamos saber cuánto vale ese tiempo final. Cuando observamos el vector t, el vector t en el punto final de su descripción contiene el máximo valor del tiempo. Entonces lo que acabo de hacer es abrir ese vector y cuando el vector haya cargado, vamos a ver que en el último elemento de la descripción está el tiempo final, que es 4.3881. Yo voy a copiar ese valor. También pudimos haberlo visto de otra forma. Si yo escribo t y coloco dentro de paréntesis la palabra end, estoy diciendo a MATLAB que me muestre el último elemento de ese vector, que es 4.3881. Nuevamente, vamos a utilizar esto en el diagrama de bloques que habíamos mostrado en el video pasado. Luego hay que remitirse al video pasado para los detalles de cómo se construyó este diagrama de bloques. Voy a colocar aquí el valor del tiempo. Fíjense que aunque MATLAB me muestra 4 dígitos en la pantalla, MATLAB en realidad está calculando muchos más dígitos de cada número. Entonces, una cosa es lo que muestra MATLAB y estos son los números que él tiene en memoria. Eso tengan cuidado,
bueno, tengan cuidado, es que tengan eso en consideración porque a veces los resultados que se muestran son mucho más precisos de los que ustedes creen. Y cuando ustedes pueden querer saber cómo calcular los números, eso es algo que pueden investigar, cómo mostrar el número completo. Luego, tenemos ahora el mismo bloque que viene de que trae la información del workspace. Ese bloque, bueno, va a leer lo que sea que esté en el workspace con los nombres T y U, y aunque lo usamos para leer los datos del otro caso, también va a leerlos para esta solución en particular que estamos haciendo. Y bueno, pudimos haber utilizado 4.3881 o utilizar todos los decimales, eso no va a cambiar la solución de este problema. Y cuando ejecutamos, MATLAB nos va a mostrar la nueva respuesta que tiene este sistema. Para este problema, la solución estoy mostrándola en pantalla. Bueno, está graficando hasta 4.38 y se observa la respuesta de ambas variables. Yo pudiera también querer saber qué pasa cuando el tiempo es mayor que este valor. Podría tomar, por ejemplo, un tiempo mayor de 10. Que, bueno, por supuesto que es mayor que el valor final que nosotros habíamos calculado, y la solución es similar a la que habíamos mostrado en el video anterior, pero como el tiempo ahora es más largo para cada una de las respuestas y hay menos ciclos de la solución. De esta forma podríamos implementar la solución de un problema en la cual se desconozca el tiempo final a través de un método numérico. Utilizando el método que se ha descrito y los archivos y las plantillas que les he suministrado, pueden modificarlas para obtener las soluciones. Una de las actividades adicionales que ustedes tienen que elaborar en la evaluación de esta semana consiste en trabajar con este problema con el tiempo final libre y estado final conocido. Bueno, es un poco más complejo, y la idea de la comparación en ese caso, si deciden realizar esa actividad, es utilizar la información que obtienen del otro caso, comparar los resultados sobre el mismo modelo y además calcular cuánto vale el funcional de costo, que es una integral, y por lo tanto habrá que hacerlo o en Simulink o a través de código. Habrá que hacerlo para calcular cuánto vale eso en función de los valores de cada uno de los estados y de cada uno de los coestados y de los valores de la entrada. Hasta luego.